Bienvenidos nuevamente a nuestro curso El método de estudio bíblico inductivo. En esta ocasión hemos seleccionado un pasaje de la literatura apocalíptica para hacer un estudio diferente, en este caso solamente de observación. Y aquí solo vamos a ir al proceso de observación y como hemos dicho y vamos a seguir diciendo en otras intervenciones, pues hay que leer detenidamente este pasaje. Yo recomiendo que para estudiar este capítulo 18 de Apocalipsis, usted lo lea 3-4 veces y en diferentes versiones, y que también lea el contexto inmediato, que son los capítulos 16, 17, por supuesto el 18 ya dijimos, y el capítulo 19. Son 4 capítulos para que usted tenga un mejor panorama de lo que estamos estudiando. Vamos a la segunda diapositiva aquí para hablar de lo que en otras ocasiones también hemos presentado, que lo primero que tenemos que observar es el texto dentro de su gran contexto. A esto le hemos denominado el examen del todo. De todo dijimos en otra parte que examinamos la estructura y también examinamos el contexto. Primero examinamos el contexto y después examinamos la estructura. Sobre estos dos temas vamos a detenernos. ¿Cómo hacemos para ver el todo de este capítulo? Bueno, hay que estudiar las generales de todo este libro de Apocalipsis. El autor, ya sabemos que hay un consenso de los eruditos que fue el apóstol San Juan, aunque algunos dicen que no necesariamente, que fue un fulano que se llamaba Juan, pero que no necesariamente era el apóstol, puesto que el mismo libro no dice el apóstol y no da sus credenciales de apóstol. Esto tenemos que saberlo, pero de todas maneras, si vamos por el consenso, entonces determinamos que el que escribe esto es el apóstol Juan, como uno de los 12 y que había vivido en la ciudad de Éfeso y que después fue desterrado a la isla de Patmos. Bueno, enseguida de eso podemos observar que la iglesia que lo recibe, que es la iglesia universal, podríamos decir, es una iglesia, bueno, en aquel momento no era universal, ¿verdad? Pero ya estaba extendido por mucho de lo que era el vasto imperio romano, particularmente en Europa y en Asia, y lo que se llamaba particularmente la sección del Asia Menor, a donde precisamente se dirige en los mensajes de las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 de este libro. Pero es una iglesia perseguida, es una iglesia sin poder, es una iglesia no política, es una iglesia que está más entusiasmada por la venida del Señor, por la necesidad de predicar pronto el Evangelio porque el Señor ya viene. ¿Cuáles son los enemigos de esta iglesia? Según el contexto bíblico y también el contexto histórico más allá de la Biblia. Los enemigos típicos son primero los judíos y luego el imperio romano, pero hay que entender históricamente que los judíos se valían de las leyes y de las exigencias o de las creencias mismas de los romanos para poder infligir castigo a la iglesia que en este tiempo estaba perseguida, y esta persecución hasta la muerte, de todas clases de muerte, es muy fuerte en la producción de la literatura apocalíptica. Cuando nace el libro, por supuesto el capítulo 18 que está dentro del libro, a finales del siglo I, o sea, ahí por el año 96-98, se estaría escribiendo todo el libro de Apocalipsis, y como dijimos, pues es uno de los libros tardíos, no solamente en escribirse, sino también en aceptarse dentro del canon del Nuevo Testamento. En el caso de la iglesia, el mismo libro establece, como ya lo dijimos, que esta iglesia del siglo I, o la iglesia que le llamamos la iglesia primitiva, esperaba la venida del Señor muy pronto. Esta expresión se encuentra en el libro de Apocalipsis varias veces. Por ejemplo, en el capítulo 1 se encuentra 2 veces y en el capítulo 22 otra vez. Además, el texto es producido después de la caída de Jerusalén, porque estamos hablando del año 96 al 98 aproximadamente, y la destrucción de Jerusalén se llevó a cabo en el año 70, como lo conocemos todos de parte de la historia. Pero también fue producido este libro antes del incendio de Roma, es decir, antes del castigo que vino sobre la ciudad de Roma. No sé si llamarlo castigo, pero de todas maneras fue la destrucción de Roma por Nerón. Otro de los elementos, pasando a la siguiente diapositiva, es que podemos encontrar alrededor del contexto y que tenemos que considerar es el contexto literario. En este contexto literario encontramos varios elementos. Por ejemplo, todos
yo diría que el 100% de las figuras, de los símbolos, de las expresiones que encontramos en el libro de Apocalipsis están tomados del resto de la Biblia y de otros libros extrabíblicos. Por ejemplo, las plagas son tomadas de ideas de Génesis y de Éxodo. Las ideas de las bestias están tomadas particularmente de los libros de Daniel y también en algo de Zacarías. Además de eso, este capítulo te narra la destrucción de Babilonia. Ya se refería como una ciudad problemática desde el mismo Génesis, y hay un capítulo dedicado a ella en el libro de Jeremías, el capítulo 51. Además de los libros bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, otras figuras son tomadas de los libros pseudoepígrafes, o sea, libros que no son parte o nunca llegaron a ser parte del canon, como por ejemplo el Apocalipsis de Enoc y otros aún evangelios que existían desde el lado de los gnósticos en aquel tiempo. Algunas figuras, alguna influencia tuvieron estas figuras en la organización literaria del libro de Apocalipsis. También hay que mencionar, bueno, ya lo dijimos en manera general, es que la literatura, toda la literatura apocalíptica surge en tiempos de persecución y angustia. Esta es una característica bien importante. Pero lo que queremos decir aquí, o enfatizar más bien, es que surge, o la manera, el estilo de escribir, por eso es que se hace a través de símbolos, de figuras, y en este caso de Apocalipsis, de visiones, porque el que lo lee tiene que tener un panorama bastante importante de la interpretación de los símbolos. Por eso no podemos leer el Apocalipsis estrictamente de una manera literal. Sabemos que esta literatura es figurativa. Pasemos más adelante. Por ejemplo, usted se va a fijar que la misma introducción en el capítulo 18 comienza con la expresión después de esto, ¿verdad? Y así otros adverbios de tiempo. En efecto, vamos a ver más adelante cómo inciden en la manera como cambia el enfoque del discurso de un tema o subtema a otro. El adverbio de tiempo entonces abunda, indica que aquí se narra expresión histórica que tiene mucho que ver con lo dicho en el o los capítulos anteriores muy íntimamente. Si usted lee despacio, va a darse cuenta que necesita leer con cuidado el capítulo 16, ya unas veces se menciona en el capítulo 16, y todo el capítulo 17 ya está relacionado con el capítulo 18. Hemos dicho que para hacer un buen estudio bíblico inductivo hay que buscar un pasaje que tiene una unidad completa de pensamiento. Hemos escogido esta, que tiene una unidad de pensamiento completa, pero no es del todo completa en todo el sentido del panorama que quiere presentarnos el escritor. No tomamos todo el pasaje, que cubriría 4 capítulos, porque se haría demasiado largo. Para en realidad hacer un estudio a profundidad de esto tendríamos que estudiar los 4 capítulos. Pero como dentro de esa composición el capítulo 18 sí cumple el criterio de que tiene un pensamiento completo, tiene un inicio y tiene un fin, entonces lo hemos escogido para hacer esta muestra de cómo hacer la observación. Bien, un siguiente elemento que tenemos que observar es que este segmento, valga la redundancia, pertenece a otro más completo, ya lo dijimos, que va desde el capítulo 16, pero si lo reducimos a un segmento un poco más pequeño, sería desde el 17.1 hasta el 20.15. Y Babilonia ya es mencionada específicamente en el capítulo 14, todavía más atrás, versículo 8. Es símbolo de opresión, de mundanalidad, de maldad. Babilonia se menciona como un símbolo de eso en varias partes de la Biblia. Pasemos a la siguiente. Ahora veamos el contexto literario, es decir, aquellos todavía hay parte literario allá, pero es más el contexto histórico, es el contexto hasta geográfico, ¿verdad? Es el contexto teológico en cierta forma, pero hablemos más de cerca, más acercándonos al pasaje del contexto literario. El segmento sobre el juicio contra Babilonia se da dentro del sonido de la 7ª trompeta, y ahí tenemos que leer con cuidado, ¿verdad?, todo el libro de Apocalipsis y ver cómo en el sonido de la 7ª trompeta los acontecimientos que suceden allí, entre ellos que comienzan a mencionarse en el capítulo 14, ya dijimos, pero que más fuertemente en el capítulo 16. Ya aquí en el capítulo 16, versículos 17 y 19, se menciona Babilonia,
Ya dice, está la determinación de que Babilonia va a ser juzgada, está siendo juzgada, ya está hecho. Hay además del capítulo 18 que especifica sobre este juicio de Babilonia otras escenas más adelante. En el capítulo 17, el capítulo 20 del 1 al 15. Hay 3 grandes escenas de juicio y al final, después de las escenas de juicio, hay una escena de gozo, de triunfo, de victoria que está dada en el capítulo 19. Pasemos adelante a la siguiente diapositiva. Otros elementos del contexto es el contexto religioso. Naturalmente esto tengo que estudiarlo, aquí lo estamos resumiendo, pero yo tengo que estudiarlo en un diccionario bíblico, en una concordancia para hallar los diferentes versículos, en un mapa o atlas, en un diccionario de la lengua. No comentarios, que no sean comentarios, porque aquí tratamos solamente de observar el texto y después vamos a hacer los comentarios cuando lleguemos a la interpretación. Por eso no debemos consultar comentarios aquí. Entonces, estos elementos los hallo yo y los encontré y los resumí aquí. Por eso estoy diciendo que el tiempo que hay que gastar es mucho más de lo que estamos gastando en esta presentación. Contexto religioso. La iglesia se había tornado eminentemente gentil. Es decir, la iglesia había dejado de ser eminentemente judía para convertirse en una iglesia más gentil que judía y por lo tanto había fricción tanto de los judaizantes como de otras creencias, particularmente los gnósticos y otros grupos que creían cosas diferentes de lo que los evangelios o los evangelistas o los escritores del Nuevo Testamento enseñaban. También esperaban el establecimiento del reino muy pronto. Ya mencionamos que esta expresión pronto, búsquela en una concordancia, aquí es donde nos sirve la concordancia. Las veces que existe en el libro de Apocalipsis la expresión estas cosas han de suceder pronto. Además de eso, los cristianos no tenían poder político, solo esperaban y confiaban en la justicia de Dios. Los judíos estaban en desventaja porque ahora llegaban a ser un grupo minoritario, ¿verdad? Y habían perdido en la destrucción de Jerusalén su centro de adoración, el templo. La iglesia luchaba contra herejías que comenzaban a surgir y a confundir la iglesia. La doctrina había que esclarecerla. Y el apóstol Pedro, que es uno de los escritores del tiempo, escribe ya varias cosas, ya probablemente sus cartas ya para este tiempo estaban escritas, lo más seguro, y ya menciona a Babilonia como figurativa en Primera de Pedro, el capítulo 5 y versículo 13. ¿Sí? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Esto que hemos hecho es una excavación gruesa, ¿verdad? Y todavía vamos a seguir sobre las siguientes líneas bastante gruesas. Es como poner una excavadora como la que se presenta aquí, de que saca las rocas más grandes. Pero ahora vamos a seguir en las siguientes. Y prácticamente ya desde aquí comenzamos a ver las partes, comenzamos a ver la estructura, ¿verdad? Y entonces comenzamos a observar cómo comienza el texto. Aquí tenemos 2 versículos, los puse en bien grande para que los apreciemos mejor. Después de esto, ¿después de qué? Hay que ver lo que dijo 14, 15, 16 y particularmente el capítulo 17. ¿Sí? Vi, dice, otro ángel descender del cielo. Probablemente el último ángel que me describía es el ángel de la 7ª trompeta. Bueno, y clamó, y aquí está. El gran anuncio ahora ha caído. Ya habíamos dicho que ya está hecho, que ya Dios ha tomado la determinación, pero aquí ha caído la gran Babilonia y describe las características o los énfasis de esa caída. Sigamos a la otra diapositiva. Bueno, antes de eso, antes de seguir hasta la siguiente diapositiva, aquí empezamos este elemento de observación viendo de quién se habla, que es otro ángel, ¿verdad? Es el primer elemento de observación. Y aquí vemos que desciende, vemos el que hace con gran poder. Vamos a regresar a esto cuando observemos los detalles, ¿sí? Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí no tenemos mucho que comentar, solamente que comienza aquí, después del gran anuncio, las razones, y generalmente se dan en los porqués. Y hay 2 o 3 porqués aquí, creo que 2 bien específicos y otros allí en medio de otra terminología que utiliza el escritor. Porque todas las naciones han bebido, etc. ¿Y quiénes son esas naciones? Los reyes de la tierra, los mercaderes y
así comienza a describir quiénes son esos. Aquí comienza a enumerar, a ver, a observar otras cosas que ya son las causas del juicio, ¿sí? Aquí comenzamos a ver las partes, ¿verdad? Ya comenzamos a desglosar cuáles son, en primer lugar, las grandes líneas de pensamiento y luego, seguido de eso, ya en el versículo 4 cambia el discurso. Y oí otra voz del cielo, ¿sí? Si la lee en la Nueva Versión Internacional, utiliza la palabra luego. Luego oí otra voz del cielo, porque ya está cambiando la escena. Salid de ella, aquí comienza un nuevo tema, ¿verdad? Y vamos a ver cómo nos explica los porques, ¿sí? Porque oí la voz del cielo. Y entonces empieza a hablar de, en primer lugar, de que oyó esta voz del cielo. ¿Y qué era lo que decía? Dice dos cosas. Salgan, pueblo mío, de allí de la ciudad de Babilonia. Y la siguiente orden que da es, dadle a ella, denle lo merecido, páguenle. Estas son las dos cosas que dice la voz del cielo. ¿Ya la observaron ustedes? Entonces vienen los porques de que hablaba. Aquí tenemos el primer porqué en el versículo 5. ¿Por qué? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y en el versículo 7, en la última parte, porque dice en su corazón, y yo iluminé en rojo, o sea, esta letra en rojo, estos elementos que ya figuran entre los elementos de estructura que hemos discutido en la teoría, ya en su módulo, elementos de causa y de efecto. Vienen estas cosas, juicio, tal y tal cosa, porque. Y luego, ya en el versículo 8, cuando pasamos a la siguiente diapositiva, habla de por lo cual. Entonces regresa no a dar las razones, sino que regresa a decir los detalles de cómo es que se está dando este juicio. Dice, en un solo día vendrán plagas, muerte, llanto. Luego la declaración ha caído, ya es la segunda declaración. Pero ya esta declaración ya no viene como ha caído Babilonia, sino que aquella voz que dijo allá ha caído Babilonia, ahora dice, ahora sus amantes dicen, ay, cómo ha caído. Y lo va a estructurar en tres pensamientos centrales subsidiarios del primer pensamiento, que es ha caído Babilonia, y lo describe con otros pensamientos subsidiarios que se dan en forma de aye. Mire usted este primero aquí, ay de la gran ciudad de Babilonia, ¿sí? Ya lo vio usted. Entonces, cuando usted se fija en esto, entonces ya ve que aquí hay otro pensamiento que se explica en esta estructura de los ayes. Aquí está el primer aye en el versículo 10. Pasemos a la siguiente diapositiva. Sigue describiendo las causas y las detalla las causas por qué la ciudad de Babilonia está siendo juzgada. Y volvamos a volver aquí cuando examinamos los detalles, ¿sí? Entonces, sigamos a la siguiente diapositiva. Dice que los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido, y vuelve el segundo ay en el versículo 16, dicen otra vez, y diciendo, ellos, estos mercaderes que son los amantes, eso es un término figurativo, por supuesto, de Babilonia, lamentan sobre ay, el segundo ay, allá dice que cómo ha caído Babilonia, aquí dice, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de púrpura. Mire, sí, sigamos a la siguiente diapositiva y veamos el tercer ay en el versículo 19. Echaron polvo sobre sus cabezas, dieron voces llorando, lamentando, diciendo el tercer ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido. ¿Ven? Los reyes de la tierra, los mercaderes, los ricos, los comerciantes, sí, que aquí habla de los que tenían naves en el mar. Mire, sigamos a la siguiente diapositiva, porque hasta ahorita estamos analizando el grueso todavía del texto. En la siguiente diapositiva observamos la llegada de este texto a un clímax, en el relato de ya el tercer pensamiento de todo este pasaje, mejor dicho, el cuarto pensamiento de todo este pasaje. Ya vamos a enumerarlo más adelante. Este es el tercer ángel que se menciona. Aquí hay un tercer ángel que toma una gran piedra, y con esto concluye el pasaje. Tomó una gran piedra de molino,
la tiró como símbolo del ímpetu con que Dios está castigando a la Gran Babilonia. Entonces, y un ángel poderoso tomó una piedra. Léalo allí, no lo voy a leer hoy. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Hasta este punto hemos realizado una observación del segmento únicamente en lo que toca el contexto del todo. Hemos visto las partes más gruesas del contenido. Y aquí comienzan a pedirnos unos detalles o unas partes primero y después unos detalles, como vimos en la teoría. Ya examinamos el todo, ahora vamos a examinar las partes y luego los detalles. Haciendo un se mencionan los ángeles, 3 ángeles descritos especialmente y una cuarta voz que no sabemos si es de ángel. Babilonia, por supuesto, el pueblo de Dios, la iglesia, Dios mismo, las naciones, los gentiles, los reyes de la tierra, los mercaderes, los negociantes o comerciantes que negocian entre mares, o sea, los que pilotean naves. Esos son los grupos que encontramos. Si vamos a la siguiente diapositiva, entonces encontramos ya la estructura. Naturalmente hay que trabajar un poco para esto y volver a los versículos a analizar estas cosas ya volviendo a otra lectura. Cuando observamos tenemos que leer, observar, releer, volver a observar otras cosas y volver a leer y observar otras cosas. Al regresar allá o al ir haciendo nuestras notas sobre lo que ya observamos, encontramos 4 grandes divisiones que están dadas en los versículos 1, 4, 9 y 21. Y estos 4 versículos señalan 4 grandes columnas en que está organizada la estructura de este pasaje. ¿Sí? Aquí tenemos la primera, del 1 al 3, es como una introducción, pero con una introducción ya bien nutrida, que muestra la proclamación o el heraldo que proclama, que dice a gran voz, ha caído a Babilonia, y demuestra las causas de los versículos 1 a 3. La segunda división está dada, olvidé mencionar que esta división, como ya lo dije al principio, está inaugurada por el término adverbio de tiempo después de esto, después de estas cosas, después, fíjese. En el versículo 4, la Nueva Versión Internacional pone el adverbio de tiempo luego. La Reina Valera solamente dice y oí tal y tal cosa. Versículos 4 al 8. Es un mandato y orden. Hay 2 cosas. Mandato es decir, hagan algo, y orden parecen la misma cosa, pero hay una orden más fuerte en el segundo caso. El mandato es salgan, y aquí comenzamos a analizar las partes, ¿verdad? Las partes. Y la orden de lo que van a hacer está en la parte B, que yo la enumeré aquí en el bosquejo: páguenle conforme a sus obras. Luego viene la tercera división, de los versículos 9 a 20. Debo mencionar de entrada que es interesante que en esta tercera división, que es la descripción de la reacción de los amantes de Babilonia, los copartícipes de su sanguinidad, ¿verdad?, de su vida licenciosa, y de, peor que ello, la muerte de los creyentes, de los santos, le da la mayor parte de tiempo. Los versículos 9 hasta 20, es decir, 11, 12 versículos le dedica a describir la reacción de los amantes. Me llamó mucho la atención esto. Y la última parte ya la mencioné anteriormente, que es de los versículos 21 a 24, que es una ilustración hecha por el último de los ángeles que se menciona en este pasaje, y que hace una ilustración lanzando una piedra de molino, como puede verla, va a verla usted más tarde allí, una idea, al fondo del mar. Recuerde que el Señor Jesucristo ya había hablado de eso. Vamos a regresar a eso más tarde. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí encontramos, pues, ya analizado de una manera somera cuáles son los elementos de la estructura. Primero la declaración: ha caído la Gran Babilonia, y luego los elementos de causa y de efecto. En efecto, aquí los elementos de causa están enumerados por los porques que dijimos allá. Porque todas las naciones, porque los reyes, los mercaderes, porque sus pecados, versículo 5. Ahí lo tiene indicado. Son las causas. Ahora el efecto es que en primer lugar van a salir los santos de ahí, versículo 4. Ya va a quedar sin la presencia de los creyentes. Y ahora el siguiente efecto es que estos santos le van a infligir un tipo de castigo. Fíjese bien lo que está enseñando aquí la Biblia.
Un tercer efecto es que sus amigos se van a apartar y solo de lejos la van a ver. Van a ver el holocausto. Y los mercaderes ya no comprarán más sus productos. Aquí tenemos una estructura de causa y efecto. Se fijó, y si no, vuelva a leer la teoría en su módulo y vea que esto es uno de los elementos de la estructura. Ahorita estamos armando lo que hemos llamado pues la estructura, o sea, más adelante, o mejor dicho en el módulo, le llamamos el bosquejo mecánico, ¿verdad? Bien, aquí tenemos otra vez, analizando ya la estructura, la armazón. ¿Cómo se hace? Bueno, a partir de las preguntas básicas que dijimos ya en la teoría, que están en su módulo de estudio. Si usted todavía no entiende esto acá, regrese a su módulo y lea estas partes indicadas sobre lo que es pues la observación del texto. Aquí tenemos pues una ilustración de cómo bosquejé yo solo la introducción. La introducción dice: desciende del cielo el ángel, tiene gran poder, ilumina con gran gloria y clama. 4 cosas hace, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Haciéndonos preguntas. Aquí no escribimos todas las preguntas porque se nos haría largo. Yo ilustro las preguntas en otras partes, pero aquí las mismas preguntas: ¿qué, quién, cuándo, cómo, para qué, por qué? Docenas de preguntas podemos hacer aquí. Bien, sigamos a la siguiente diapositiva. Entonces nos sale un bosquejo. Ya el bosquejo lo tenemos. Si vuelve usted unas láminas anteriores, usted va a ver un bosquejo. Aquí lo elaboré de otra manera. Hay una segunda opción de hacerlo. En primer lugar, yo escribí la introducción de la caída. Yo lo puse aquí desde los versículos 3 a 9, pero la introducción en realidad está del 1 al 3. Lo que está del 3 al 9 es el punto número 1, ¿verdad? Aquí. Y yo le llamé, aquí hay que ponerle subtítulos. Es como si hacemos un sermón y a todo el pasaje le pusimos un título. ¿Cuál podría ser el título? Aquí lo tenemos: ira sobre Babilonia, o el juicio de Babilonia, o Dios destruye a Babilonia. Aquí podríamos buscar el título y luego lo dividimos en partes y esta es la estructura. La primera parte aquí, en esta segunda opción, que es diferente de la que presenté anteriormente, es la justificación del castigo. La segunda parte son las consecuencias o los ayes. Aquí lo puse de diferente manera, solo para darle a usted la opción de que usted puede escribir en sus palabras cómo armar la estructura. Ahí vienen los ayes en el segundo y ahí ya usted está observando las partes, ¿sí? Y entonces ya en la siguiente diapositiva termina esta armazón. Siga la siguiente y dice: en el número 3, reacción de los amantes. Se acabaron los placeres, se acabaron sus riquezas, se acabaron sus actividades. No escribí aquí los versículos, pero puede verlos en otro bosquejo antes y después porque los voy a estar repitiendo. Y la última división, la intensidad, el ímpetu del castigo, como una piedra de molino lanzada al mar, con desolación y tristeza, como lo explican los versículos 22 a 24. Bien, allí terminamos el análisis o la observación del todo en la estructura y las partes, la estructura principal y las partes. Pero ahora vamos a examinar las minucias y aquí otra vez volvemos al texto y volvemos a observar. Claro, no escribo aquí todo el texto, no me cabe, pero yo escribo mis conclusiones aquí. A usted le toca cuando tome otro pasaje para hacer el mismo ejercicio. Entonces vamos a observar detalles. En esta parte del ejercicio nos volvemos a las mismas preguntas, reexaminando el mismo texto para excavar más hondo, ¿verdad? Versículos 1 y 2. Con gran poder, con potente voz, denotan la autoridad suprema de Dios. Claro, yo observo que hace énfasis que desciende del cielo, ilumina la tierra y que dice con gran poder. El hecho de ponerle el superlativo gran y poder quiere decir que quiere hacer énfasis en ese poder. Versículo 2. La tierra es iluminada. La tierra es iluminada. La tierra es iluminada cuando desciende este ángel. Piénselo. Versículo 2 en la otra parte. El acto de la caída trae en Babilonia por la parte negativa, aquello es por parte del ángel. Pero ahora por parte negativa dice que la caída trae dominio de demonios, de espíritus inmundos, de aves aborrecibles. Todo esto es figurativo, con la excepción que podemos hacer que los demonios pueden ser muy literales, ¿verdad? Entonces, pero ya aves aborrecibles no son aves literales, ya es un elemento que tiene sentido más allá, que es figurativo. Entonces ya aquí subrayé
como usted puede ver, estos elementos, ¿verdad? Los elementos del ángel y luego los elementos de la caída, la descripción. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Quiénes son los que proclaman todas estas cosas? Bueno, hay por lo menos dos elementos y que yo lo escribí en tres partes aquí. Los ángeles, las voces que no sabemos si son ángeles y otras voces que tampoco sabemos si son ángeles que proclaman ay. Bueno, aunque en el caso de los ayes sí se dice que son los amantes o los que acompañaron a Babilonia. Hay que regresar a eso, ¿verdad? Los ángeles anuncian. Ha caído Babilonia. Los ángeles llaman al pueblo de Dios. Los ángeles hablan acerca de lo que está sucediendo. Y las voces explican el mensaje. Las voces, por ejemplo, dicen ay, porque esto y esto. Y los ayes denotan la severidad del juicio. Claro, esto es parte del esquema también, pero yo tengo que ponerle un poco de creatividad, cómo lo enuncio yo, para que lo podamos bosquejar mejor. Si seguimos a la siguiente diapositiva, entonces hacemos un esquema de los que acompañaron a Babilonia en los deleites y en las razones por las cuales está siendo juzgada la ciudad de Babilonia. Y yo pienso que los reyes, los mercaderes, los jefes, los jornaleros y los que tienen naves en el mar representan las naciones, o sea, las etnias. Hay que dar a entender aquí que en el tiempo que se escribió la Biblia, naciones no era lo mismo que hoy son naciones. Hoy dividimos las naciones por geografía, ¿verdad? Por tierra, pero en aquel tiempo no, era por lenguas, por razas, por tribus. Entonces son etnias. Entonces las naciones, reyes, mercaderes, pilotos, todos estos representan las naciones, ¿verdad? En cierta forma. Hay términos que se repiten, ¿verdad? Y tienen un sentido muy especial. Aquí en esta diapositiva encontramos entonces que al hacer un resumen de estos actores, particularmente las naciones, reyes, pilotos, o sea, los que andaban con naves, que dice, podemos resumirlos o podemos reducirlos a estos tres grupos: reyes, mercaderes, jefes, o sea, jefes de empresas, podríamos decir, de negocios, y jornaleros. Están identificados probablemente como las naciones, porque al principio del pasaje habla de las naciones o las etnias, y me imagino que están cubiertos en estos tres grupos. Estos términos se repiten: naciones, reyes, mercaderes, se repiten vez tras vez, y como ya dije anteriormente, pues utilizan una cierta porción del pasaje de tal manera que reflejan una importancia grande que el escritor les quiere dar. Los reyes lloran de dolor, los mercaderes lloran y hacen duelo. Sigamos a la siguiente diapositiva, versículo 7b. Se han glorificado, dicen en su corazón. Todos estos versículos reflejan las razones o las causas por qué la Gran Babilonia está siendo juzgada, particularmente porque dice: yo soy reina, no soy viuda, no veré llanto. Eso denota su grandeza y a la que ella piensa que tiene derecho, y su arrogancia. Y en el 8a y 8b dice: vendrán plagas. Y en el 8b, porque poderoso es Dios. ¿Quién es más poderoso? ¿Dios o ella que está recibiendo el juicio? Los reyes que han fornicado, dice versículo 3, llorarán. Hay que subrayar esa palabra. Los mercaderes se han enriquecido y lamentarán. Ya no compran ni venden. Bien, volvamos a la siguiente. Vamos ahora adelante a la siguiente diapositiva. Y veamos ahora este bosquejo nuevamente, que es el esquema principal que ya vimos anteriormente. Observamos los términos con que comienzan, ¿verdad? Ya dije que los 2 y 3 están tomados de la nueva versión internacional y probablemente otras versiones, ¿verdad? La Reina Valera en los dos casos dicen simplemente y oí una voz y tal cosa sucedió en el caso del versículo 9. Pero es interesante que la nueva versión internacional utiliza adverbios de tiempo. Versículo 1, después de esto, dice. Versículo 4, luego oí otra voz. ¿Sí? Versículo 9, y cuando tal y tal cosa sucedió, describe los juicios, el otro adverbio. Y el versículo 21, entonces dice, entonces, después de que todo eso hubo pasado, lo del 1, 2 y 3, ya llega al clímax. Ahí llega al final. Volviendo otra vez a repasar el texto. Están estos conectivos que ya vimos. Ya los
comenté en la diapositiva anterior, vamos a pasar ahora hasta la siguiente. En el versículo 3 dice todas las naciones. ¿Y qué ha pasado? Han fornicado y los mercaderes se han enriquecido. Entonces aquí me llama la atención con el versículo 4, ligando esto con el versículo 4. Oí otra voz del cielo, salid de ella, pueblo mío. Miren qué interesante que aquí habla de santidad. Aquí habla de apartarse del pueblo malo. Aquí habla de apartarse del mismo juicio de Dios. Porque hay dos razones por qué llama a la iglesia a salir de esta inmundicia de la Gran Babilonia, para que no sean partícipes de sus pecados y para que no reciban parte del juicio, ¿verdad?, de sus plagas. Sigamos a la otra diapositiva. Aquí me llama la atención dos cosas. En el versículo 9, que está la tercera división, y dice, cuando oí la otra voz, en este caso ya no dice que fue el mismo ángel o otro ángel, sino que otra voz. Y la Reina Valera simplemente dice, y oí otra voz, pero ya cambia el hilo del discurso. Otra vez vuelvo a esto porque es bien importante, es central aquí en este capítulo y en estos versículos. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Y lo ligo con la última parte del ímpetu del versículo 21. Porque esta expresión la hace Jesús por primera vez en el capítulo 18 precisamente de Mateo, que es el capítulo de la iglesia en todos los evangelios. El único evangelio que habla de la iglesia es el de Mateo. Y el capítulo 18 habla de la iglesia, 16 también, y 20. Pero aquí el 18, qué interesante que usa la figura de la piedra de molino. Y Pedro la relaciona con la ciudad la ciudad de Babilonia, y dice que aquí mora mucho del pueblo. Entonces, mire el mensaje cuasi subliminal. Yo anoté aquí en esta nota, los ángeles que anuncian juicio no son los mismos que llaman a la iglesia, sino que los que llaman a la iglesia son otra voz. Qué interesante eso. ¿Lo observa usted? Esto es parte de la observación de los detalles. Sí, entonces, yo escribí aquí, sobresale el hecho que esta descripción de la iglesia es dada de llamado a la iglesia es por otra voz, y que sobresale el hecho también de que la descripción de la reacción de los amantes como contraste toma una gran parte del capítulo. Ya lo dije anteriormente. Vamos a la siguiente diapositiva. Los santos, entonces, la iglesia, tienen un papel importante en este juicio. Versículo 6. Denle a ella como ella ha dado, páguenle doble, prepárenle del mismo cáliz que ella le dio, pero el doble. Versículo 7. Igual que su deleite debe recibir en tormentos. ¿Qué cosa esto, verdad? Versículo 8. Por lo cual, y aquí viene, en un solo día, una sola hora, muy rápido. Esto tiene una connotación especial. Estamos observando detalles. En un solo día, una sola hora. Versículos 8, 10, 17, 19. Mira esa repetición. Es importante porque está repetido, ¿sí? Son detalles. Sigamos a la otra diapositiva. En medio de todo este juicio me llama la atención lo siguiente, y esta es mi observación. La voz que clama, que anuncia, es muy singular en el pasaje. Encontramos tres expresiones de la voz. Versículo 2, el ángel gritó a gran voz. Primer ángel que aparece en el pasaje. Versículo 4, otra voz. Ya no es la misma voz. Y el versículo 21, otro ángel arrojó una piedra. En medio de las dos pronunciaciones de las dos voces de los ángeles, de las voces de juicio, versículo 2 y versículo 21, está una voz diferente que dice algo muy especial. Y este mensaje se lo dice directamente a la iglesia, ya no es a Babilonia. ¿Puede usted observar eso? Ya estamos observando detalles, ¿de acuerdo? Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí es donde quiero llegar. Este elemento que acabo de mencionar de la iglesia, del llamado de la iglesia, es un llamado muy especial, es un elemento central. El pueblo de Dios se encuentra en la ciudad juzgada en el momento del juicio, pero Dios lo llama al pueblo de Dios, ¿verdad?, a salir de ella. Y luego que ha salido, el pueblo de Dios es llamado a juzgar a la misma ciudad. ¿Observó eso? Ya, ese es un detalle. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a observar otras expresiones de gran significado, minucias, que se expresan en todo el pasaje.
Estos son algunos términos: fornicar y fornicación, todos los similares o los derivados, mejor dicho. 17.2, 17.4, 18.3, 18.9. ¿Por qué se repiten? Porque tienen importancia. Claro, no estoy aquí y esto es prohibido hacerlo, voy a tomarme una excepción. En la interpretación, fornicación no es un acto físico aquí. No estoy diciendo que no es que no condena la Biblia el acto físico de fornicación, sino que estoy diciendo que aquí es figurativo. Habla de cosas extremadamente pecaminosas que ellos hicieron en la ciudad malvada. Pero bien, sigamos adelante. En una hora es otro término, juntamente con el término en un día, que se menciona solamente una vez, en un día, y los demás en una hora. En una hora, versículos 10 del capítulo 18, 18-17, 18-19. Y también, como ya lo dijimos desde el principio, enumera las causas o razones por qué la ciudad de Babilonia está siendo juzgada. Lo dejo a usted que escriba esas causas, que ya las mencionamos anteriormente, solo tiene que regresar allá. En los versículos 17 del capítulo 17, 18.3, 5, 18.5, 18.7, 18.8, 18.10, 18.17 y 19.2. Sigamos a la siguiente diapositiva y aquí terminamos. Al finalizar hay un clímax. El gran clímax de impacto se simboliza con esta piedra tirada a lo profundo del mar. La descripción del tormento del juicio es dada en los versículos 6 a 10 y la descripción de los mercaderes que lloran en los 11 a 16 y la descripción de los que viajan en naves del 17 al 20, pero del 21 al 24 el ángel lanza esta piedra, esta gran roca para llegar a un clímax. Así va a terminar como en el fondo del mar, olvidada, terminantemente borrada del mapa, la ciudad de Babilonia. A este clímax quiere llegar el autor porque quiere dar a conocer la severidad del juicio de Dios contra una ciudad malvada, como lo era Babilonia, que aquí también es simbólico. Bien, aquí nos paramos en este proceso de la observación para volver más tarde a otros elementos del método de estudio bíblico inductivo. Lo espero en la próxima sesión. Muchas gracias.